Usted era la encargada de pasar al personal civil del campamento para el otro lado cuando habían operativos. Cuando habían operativos, nosotros éramos las encargadas, yo era la encargada y otras 3 más. Que las pasábamos en lancha para el otro lado del río Lempa, porque se tomaba el ejército la zona Ángela Montano, y para que la gente no sufriera, no la mataran, la masa se le decía en ese entonces. Entonces pasábamos la masa al otro lado del río para librarlo. Ya cuando pasaban las invasiones, regresábamos de vuelta a la zona Ángela Montano. Pero cuando regresábamos a la Ángela Montano, todo se había perdido porque la militar los quemaba el maíz, no se encontraban los tatuces, donde estaban los graneros llenos de maíz. Y entonces la militar lo que hacía era que donde sentían porque porraciaban así, decían a escarbar y los hallaban los graneros llenos de maíz y le ponían gasolina y le ponían fuego para que nosotros nos comiéramos. Todas las cosas que teníamos enterradas, pues las quemaban ellos, lo destruían pues para que nosotros nos comiéramos, para que sufriéramos. Las masas se componían de ancianos, señoras, niños. ¿Por qué no buscaban a su familia o por qué no se iban para la ciudad en lugar de andar sufriendo? Porque, vaya, como ayer a la zona Ángela Montano era un cantón, y a ese cantón se lo tomó la guerrilla y la reclutaron a toda la gente de allí. Entonces esa gente no se podía salir, porque si se salía, los mataban. Entonces, por ese miedo, esa gente tuvo que arriesgarse y vivir allí mismo y atenerse a las consecuencias y andar sufriendo, porque si se salían, los mataban. ¿Cómo fue que a su madrecita le perdonaron la vida? Cuéntenos en relación a ese incidente que dio acá. Mi propia mamá me la quisieron matar, los guerrilleros, porque ella era mamá de 2 guardias. Era mamá de 2 guardias ella. Y de mi hermano Isaías, que era soldado. Entonces ellos decían que mi mamá era una oreja, que daba información de la guerrilla a la guardia, a la comandancia que iba a Jiquilisco. Ahí es la información que les habían dado a ellos. Pero un día, por cierto que esa señora fue mi suegra, niña Juana García, ella... A mi mamá me la agarraron, que venía de una madrina mía que se llama Concha Orellana, que ya ella murió. Entonces venía mi mamá pasando por donde niña Juana García. La agarraron los guerrilleros y ya la tenían que le iban a dar aquí por esta montaña donde don Celestino Rodríguez. Le iban a dar para allá a ella. Por ahí tenían una montaña los guerrilleros donde ellos se posesionaron. Entonces cuando niña Juana García salió, que ella les echaba tortillas, les hacía comida a los guerrilleros. Y le dijo, por cierto, el papá de mis hijos, le dijo, Toño García, le dijo, mamá, le dijo, allí tienen a la niña. No, y le dijo la mamá de ella. Entonces, y vino la niña. No, hombre, le dijo ella, no digaslo. Sí, le dijo, venga a verle. Entonces salió la suegra mía, Juana García, y les dijo, bueno, le dijo, y a esa señora, le dijo, ¿por qué? A esa mujer le dijo, ¿por qué la tienen allí? Le dijo, no, hombre, le dijo un guerrillero, es que ella le dijo, es mamá de 2 guardias, le dijo. Y la vamos a llevar, la vamos a desaparecer, porque la información que nos han dado, le dijo, que ella es oreja, le dijo, por eso anda aquí, le dijo. No, le dijo, ella supuestamente viene, le dijo, de una comadre, le dijo, ni a Concha Orellana, le dijo, de pie pasa para donde ella verla, le dijo. Ella le dijo, es mamá de mi nuera, le dijo. Y ella le dijo, no es nada, le dijo. A veces, le dijo, cuando yo estoy moliendo aquí los pocos de tortilla que me dice la guerrilla, y al niño gallinas, le dijo, o como yo de estas 2 cuchas, le dijo, ella me viene a ayudarle, ya me ha ayudado a echar tortillas para ustedes mismos. Y ella nunca ha alargado la lengua, le dijo, porque ella me chambrosa. Así es que no, le dijo, yo les pido de favor, le dijo, que a esa mujer la dejen. Y así fue como dejaron a mi madre. Si no, mi madre hubiera sido víctima de los guerrilleros. Y allá andando yo allí. De ahí me maquillieron, como les conté a la historia primera, ¿verdad? Que también me quisieron matar a mi abuelita, que ella se llamaba Candelaria de Jesús Bonilla. Y mi mamá se llamaba María de Leonor Bonilla. Entonces estuve a punto de ver muerto en la guerra o de ver qué, pero Dios estaba conmigo. Cuando venía yo de la zona Ángela Montano, yo hallaba a mi abuelita, porque yo me crié con mi abuelita. Yo la hallaba a mi abuelita cuando venía de allá de la zona, que pedía permiso, venía con otros 2 compañeros. Pues yo hallaba a mi abuelita al pie de una mata de veraneña, que por cierto, sí existe esa veraneña todavía. Cuando yo venía a las 12 de la noche, a las 11 del Ángela Montano,
la hallaba hincada, orando, pidiéndole a Dios por mis dos hermanos guardias, por mi hermano soldado y porque yo me andaba a la guerrilla, por ser hermana de mis dos hermanos guardias. Mi abuelita pasaba solo hincada, ella no dormía, ella no comía, terminó hasta con callos en sus tabitas pidiéndole a Dios por mí. Y entonces, así fue como la vida que yo pasé, ¿verdad? En el tiempo de la guerra, cuando yo anduve allá, al pie de este palito, allá va mi abuelita, hincada de rodillas, orándole, pidiéndole que Dios me guardara y que Dios me cuidara y que no me fuera a pasar nada. Aquí hallaba mi abuela que se llamaba Candelaria de Jesús Bonilla. Este palito todavía vive porque ella lo dejó sembrado. Tiene años de estar este palito de veraneña acá. Aquí hallaba mi abuelita hincada de rodillas ahí pidiéndole a Dios por mis dos hermanos que eran guardias y por mi hermano que era soldado y yo que andaba en la guerrilla, ¿verdad? Este palo es un recuerdo de mi abuela, Candelaria de Jesús Bonilla, que ya ella en paz descansa y ya ella está con Dios. Y anduve en la guerrilla 2 años. Anduve en el año 1987, ingresé y salí en el 1989, salido de allí. Cuando ustedes se desplazaban desde el Ángela Montano, porque considerando la distancia, son como 15 kilómetros, y de vuelta casi 30 kilómetros. ¿Y cómo hacían ustedes en ese desplazamiento? Porque tenían que pasar por San Agustín y algo otras ciudades. Sí, todo eso. Sí, pasábamos por la calle de San Agustín. Les voy a contar la historia, cómo hacíamos para pasarlo las calles, porque yo era una muchacha de 15 años y acuérdese que uno es miedoso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, los varones compas cuidaban a las hembras, las protegían. Entonces cuando nosotros veníamos, solo éramos 3 los que veníamos, los cuadros que andábamos aquí y el comandante y yo. Y veníamos, cuando pasábamos por la calle de San Agustín, primero se venía un compa adelante porque caminábamos de noche. Se venía un compa adelante a identificar la calle para ambos lados, que no hubiera fuerza, no hubieran militares, ¿verdad? Para no poderlos topar con ellos. Entonces, cuando ellos se tomaban la calle, caminaban un poco, cruzaban la calle y caminaban para bien largo, para adelante, unas 2 cuadras, a tomarse el panorama de que no hubieran militares para poder pasar, porque como acuerde que me traían a mí, ¿verdad? Entonces, así era, allá ya al identificar ellos la calle y todo, que no había nada, ellos tenían un chiflidito muy finito. Entonces con ese chiflidito muy finito, nosotros estábamos pendientes, y entonces lo cruzábamos la calle con los demás. Y así era en la calle de San Francisco Javier también, aquí por un cantón que le dicen La Cruz, al cantón La Cruz, pasamos ahí por el cantón La Cruz y nos atravesábamos la calle de San Francisco Javier en las mismas condiciones. Me dejaban atrás a mí y un compa se adelantaba, cruzaba la calle, identificaba y el otro delante de mí y así para poder cruzar nosotros la calle, porque ellos a las hembras los cuidaban bastante los compañeros. Y así me pasaba yo esas 2 calles y nos veníamos a ver a mi mamá. Los cuadros, los comandantes le tenían tanta confianza porque ya con 1 año de estar operando usted en el campamento, le asignaron unas misiones de logística. Prácticamente la trasladaron cerca de su lugar de residencia. Sí, me trasladaron para acá. Aquí donde anduve yo trabajando, aquí en La Joya. ¿Qué le dijeron o qué indicaciones le dieron a usted para desarrollar su trabajo? Porque ya en forma clandestina. Sí. Ya en forma clandestina, ellos pues aquí anduve trabajando yo y anduve trabajando con ellos, pues aquí anduve desempeñando varias tareas, que hasta la vez pues esas tareas que yo desempeñé pues como había siempre andábamos desempeñando tareas, ¿verdad? Entonces yo desempeñé tareas, pero gracias a Dios no me di color, pero sí desempeñé varias tareas, porque a mí de aquí de La Joya del Pilar, yo me llevaba cargamento de armas, de munición, la llevaba para el Ángela Montano. Aquí me tenía que ir por donde la niña Raimunda. Salía para abajo y me metía por donde Daniel Batre y me cruzaba así para el lado de La Cruz. Y salía para el Ángela Montano con la munición en una yegua. Que por cierto, cuando ya íbamos allá, bien adentro, ya llegando al Ángela Montano,
yo iba con la yegua cargada de munición y de armas. Entonces ya la yeguita ya no podía. En una loma lisa, porque había llovido, en una loma lisa, cuando yo iba montada en la yegua y la munición que llevaba, la yegua ya no podía. Entonces vino la yegua y se le reventó la cincha. Y cuando se le reventó la cincha, salí yo por las patas de la yegua para atrás con todo y munición. Y los compañeros riéndose porque yo me había caído y caí en la charca, pues. Caí en la charca. Esos eran los trabajos míos que yo andaba aquí. ¿Con quién coordinaba usted para poder hacer este tipo de tareas logísticas? Yo coordinaba con el compa René, que es el Cutillo. Con el compa René, era un cuadro, porque ese era cuadro. Y los otros que nos mandaban a nosotros era el compa Ramón y el compa Rutilio, comandante. Esos eran los comandantes. Y andaba también el otro comandante, Wilber también. Y la compa Lola. Todos esos trabajábamos. Andábamos unas en un cantón, dos en un cantón, otras dos en otro cantón, dos en otro cantón y así andábamos. Éramos varios. Ellos eran los enlaces para poder llevar a cabo la logística. Sí. Y no se lo podían dar escrito porque se lo encontraba el ejército, ¿Sí? Ya era mujer o hombre muerto. Sí, era mujer o hombre muerto. ¿Qué indicaciones? ¿Pero qué le decían cuando usted trasladaba las armas? ¿Le daban algunas indicaciones? Sí, ellos me decían, o sea que yo me vestía como una, digamos como una mendiga quizás, porque yo andaba mal vestida. Vestidos hasta abajo y hasta toda desmechada. Y me decían ellos, pues vas a llevar esto en esta cesta. Vas a llevar esta munición, vas a llevar estas cosas, cargadores, todo. Y lo vas a llevar hasta Cuchemonte. Entonces yo lo que hacía era en la cesta, abajo envolvía con trapo las cosas porque la cesta era grande. Entonces yo envolvía todo eso en una cesta. Luego le ponía ropa mía. Y si me encontraban, yo decía que iba para donde una amiga mía o familiar mío a Tierra Blanca, porque yo tenía un señor que era familiar mío en Tierra Blanca. Y eso era lo que decía yo. Ya cuando yo lograba llegar a Tierra Blanca, salir de la carretera era lo más miedoso mío, lo que me daba miedo que me fueran a encontrar, porque esa vez a esa compañera la quemaron viva en el Coyolito, porque el Coyolito ponía tremendo. Entonces, ya cuando yo llegaba a Tierra Blanca, ya salía de Tierra Blanca para el lado de Cuchemonte, yo ya no sentía miedo, porque ahí ya habían guerrilleros. Yo llegaba hasta las Salinas, hasta el Obrador, a dejar armas y munición. Como su forma de operar era clandestina. Sí, era clandestina. En este sector donde ahora vive, ¿cómo es que actuaba usted cuando veía a los soldados? ¿Qué hacía usted? Cuando yo veía a los soldados, que me daba cuenta que ellos venían, que venía la tropa para arriba, entonces como ellos ya sabían de que yo era guerrillera, a ellos no les importaba de que yo era, si andaba en la guerrilla, a ellos no les importaba que a mí me habían llevado porque era hermana de 2 guardias. A ellos no les importaba eso. Si ellos, los militares, me hubiesen agarrado, y como yo andaba en la guerrilla, a ellos no les hubiera importado que yo tenía 2 hermanos guardias, quizás me hubieran matado. Entonces yo me sentía entre la espada y la pared. Entonces yo lo que hacía cuando a mí me tenían informado, cuando decían, ahí viene la tropa. Entonces, si yo estaba aquí ante mi abuelita, yo lo que hacía es me tiraba esos potreros ahí para ellos cercos y me iba a una casa bien metida allá y le decía a la niña Sentía Ramiro, que ella murió, le decía niña Sentía Ramiro yo, niña Sentía, deben de esconderme. Sí, me decía la señora, métete bajo las camas, y ahí me metía yo bajo las camas hasta un día entero. Ya donde ya en la noche que ya veía, ya me avisaba a mi familia que ya no andaba la tropa ahí, entonces me venía para mi casa. Porque yo les tenía miedo que me fueran a matar porque estaba entre la espada y la pared. Sí, por ser hermana de los guardias.